Vamos a meternos con una entrevista, una de las entrevistas del día. Estamos ya en comunicación con Javier Teodoro Álvarez. Él es abogado, docente, especialista en delitos sexuales. Hola Javier, buenas tardes. Acá Mauricio y Leo y todo el equipo de la Freeway te saludamos. Hola Mauricio, Leo, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias por este rato, Javier. Aprovechamos la noticia que se conoció hoy sobre la condena a Juan D'Artés por la denuncia de Telma Fardini. Una buena noticia, podemos decir. Para Mm. llamarte y para profundizar, decíamos, vos te has especializado en estudiar y pensar estos delitos. Eh, Contanos un poco primero qué estás viendo en este caso y en esta sentencia que se conoció hoy. Bueno, sí, efectivamente, hoy a la tarde nos enteramos, como todo el mundo, que se revocó la absolución de primera instancia, que es esa sentencia que habíamos conocido el año pasado, y que esta resolución, que es la resolución de la Cámara o del Tribunal de Impugnación, al revocar la absolución, ordenó la condena. Aparentemente, yo todavía no tuve la oportunidad de leer en extenso la sentencia, porque esto es algo de Sí, es hace algo unas reciente. poquitas horas. Claro, es una condena por 6 años de prisión. En principio, igualmente no está efectiva porque todavía tiene instancias para recurrir esa decisión de Artés ante la justicia brasilera. Pero algo novedoso, al menos por lo que estuve escuchando, sobre todo en la conferencia de prensa que se hizo hace un rato, es que esta resolución, a diferencia de la primera, que sí, digamos, tuve oportunidad de leerla, es una resolución que aplica estándares internacionales en materia de derechos humanos sobre cómo juzgar hechos de violencia sexual. Sobre eso, permitime decir una cuestión. Argentina, al igual que Brasil y al igual que muchos otros países de la región, forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de protección y promoción de los derechos humanos, y además es uno de los tres sistemas que existen a nivel global que cuenta con un tribunal eh, jurisdiccional, es decir, con un tribunal que sanciona a aquellos estados que no se adecúan o no se adaptan a los propios lineamientos de ese sistema. Ese tribunal es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2006 en adelante, se ha ocupado especialmente de ofrecer lineamientos, orientaciones sobre cómo tiene que juzgarse los hechos de violencia sexual para estar en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso lo hizo sobre la base de un instrumento que además es un instrumento interesante de nombrarlo porque acaba de cumplir 30 años de su entrada en vigencia, que es la Convención de Belén do Pará, o más conocida también como la Convención para prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia contra las mujeres. Y a partir de ahí, desde el año 2006 en adelante, la Corte Interamericana ha ido ofreciendo, a través de sus sentencias, orientaciones sobre, bueno, cómo valorar la prueba en los casos de violencia sexual, cómo investigar estos hechos y demás. Con lo cual, esta sentencia, eh, digamos, lo que hizo fue incorporar estos lineamientos o estos estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en función de la aplicación de estos estándares es que pudo llegar a revocar esa absolución de la sentencia del año pasado y ordenar la condena. Porque, digamos, un principal obstáculo que tienen los delitos sexuales es justamente cómo probar un hecho que suele, digamos, cometerse en la privacidad o en la intimidad que solamente conocen el agresor con la víctima, ¿no? A diferencia de otro delito, o sea, suponete un robo, un accidente en la vía pública o incluso un homicidio, son delitos que son mucho más sencillos de probar en la gran mayoría de los casos que los hechos de violencia sexual, porque los hechos de violencia sexual son cometidos en este ámbito más bien de privacidad o de intimidad, por eso mismo se llaman delitos que se enmarcan en escenarios de orfandad probatoria, ¿no? Entonces, digamos, históricamente fueron delitos muy difíciles de probar, todavía lo siguen siendo al día de hoy, pero, digamos, el avance
de el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo de aquellos países, como la Argentina, como Brasil. No olvidemos que este caso es un caso que se juzgó en Brasil porque es el lugar de residencia de D'Artés, que además él tiene ciudadanía brasilera, aunque además es un hecho que ocurrió en Nicaragua, digamos, y que la víctima es argentina, o sea, tiene como esta particularidad, digamos, de multijurisdicciones que intervienen, y que por eso era muy importante adoptar una decisión acorde con los lineamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son lineamientos muy interesantes para poder, digamos, comprender y resolver estos casos, ¿no? Que tiene que ver con digamos, empezar a valorar o a construir la prueba o el acervo probatorio a partir de la propia declaración testimonial de quien se presenta como víctima ante un hecho de violencia sexual. La Corte Interamericana dice que esta es una prueba necesaria y suficiente, dándole un nivel de relevancia o de importancia que históricamente no se tenía. O sea, en general a las víctimas de violencia sexual, digamos, no se les creía, digamos, se pasaba por toda una situación de desprestigio, que en este caso, que fue un caso muy mediático, digamos, creo que todos y todas y todes hemos sido testigos del desprestigio por el cual transitó Telma Fardín a lo largo de estos años, sobre todo con un proceso de descreimiento de su denuncia y de los hechos de victimización sexual que atravesó. Bueno, la Corte Interamericana, a través de distintas sentencias, dice todo lo contrario, ¿no? Digamos que uno tiene que abordar estos casos tomando en serio la propia declaración de la víctima, y a partir de la propia declaración de la víctima ir recabando otros elementos de prueba que son elementos por ahí de contexto o de carácter periférico, pero que permiten, ayudan, auxilian a confirmar esos dichos de la víctima en su declaración primigenia. Entonces, a partir de ahí se empiezan a elaborar ciertas digamos, ciertos pisos mínimos a los cuales hay que llegar para poder dar por probado un hecho de victimización sexual. Bueno, cuando los estados no adecúan sus decisiones a estas orientaciones que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que hacen es exponer a ese estado a la responsabilidad internacional, ¿no? Digamos, entonces, la sentencia del día de hoy, que se publicó en el día de hoy, viene en esta sintonía. Por eso es importante, digamos, resaltar esta cuestión de cómo cambia una sentencia o una resolución judicial cuando se adapta o se adecúa a los estándares internacionales en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Estamos conversando con Javier Álvarez, él es abogado, especialista en delitos sexuales en materia penal. Javier, ahí hablabas de esto de la prueba. En el caso de Telma, todos vimos la dificultad que se había presentado en la primera instancia de la causa por algo que transcurrió hace mucho tiempo, que las víctimas pueden transitar mucho tiempo en denunciar estos casos de abuso. ¿Cómo se maneja desde lo penal la prueba? Vos hablabas de la Convención de Belén do Pará, marcó un nuevo criterio. ¿Qué avances hay? ¿Qué retrocesos hay? ¿Cómo está la actualidad en la Argentina también con respecto a la elaboración de la prueba en estos delitos? Bueno, efectivamente, ahí diste con una cuestión interesante para remarcar también, que es el respeto al tiempo de las víctimas para poder denunciar estos hechos. Los hechos de violencia sexual, por lo general, digamos, la víctima es, y esto también surge de algunas orientaciones que ofrece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es esperable que la víctima se le atraviesen sentimientos ambivalentes, y que por lo tanto muchas veces demore, digamos, en poder denunciar estos hechos. Sobre todo, no nos olvidemos que en este caso, digamos, estamos hablando de un hecho de victimización sexual contra una niña, porque
cuando el hecho de que denuncia Telma Fardín de violación ocurrió cuando ella era todavía una adolescente, o sea, era, digamos, nosotros consideramos niño a cualquier persona menor de 18 años. En este caso, no, si no me equivoco, tenía entre 15 o 14 o 16 años, estamos Sí, por hablando ahí. de alguien que era una niña para el derecho o para el ordenamiento jurídico, un adolescente, y aún así en esos casos, y yendo a la situación en la Argentina que me estabas preguntando, la Argentina hace un tiempo atrás, en el año primero lo hizo en el 2011 y después reforzó ese criterio en el 2015, justamente respetando el tiempo de las víctimas, declaró que la prescripción de la acción penal en los casos de violencia sexual contra personas menores de 18 años empieza a contarse a partir de que la víctima, ya siendo adulta, es decir, ya habiendo cumplido los 18 años, interpone la denuncia, ¿no? Y esto es a los fines de tratar de remover los obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, que sobre todo dentro del universo de víctimas de violencia sexual, las que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad son las niñas, niños y adolescentes. Con lo cual hay una idea, digamos, esto es relativamente nuevo, porque estamos hablando de leyes que se modificaron a nivel interno en la Argentina en el año 2015, es decir, que todavía ni siquiera tienen 10 años de vigencia, pero sí es cierto que hay una mayor conciencia, si se quiere, de la necesidad de respetar el tiempo de las víctimas, pero también es cierto, digamos que todo hay que decirlo, que cuanto más tiempo pasa, bueno, también es más complejo y más difícil probar un hecho de victimización sexual, porque la prueba, bueno, se pierde o no, o es más difícil, digamos, de conseguir, sobre todo volviendo a lo que te comentaba al principio, los hechos de violencia sexual son complejos, son difíciles de poder probar, eso también es una realidad, digamos que no la podemos desconocer, y que si bien los estándares dicen que se tiene que empezar a construir, digamos, la prueba a partir de la propia declaración testimonial de la víctima, es necesario recabar elementos de prueba de contexto o de carácter periférico, que por supuesto con el correr de los años eso se va perdiendo. Por ejemplo, para volver al caso de Telma Fardín, bueno, digamos, era muy difícil poder hacer una reconstrucción de lo que había pasado en ese momento en el hotel, creo, si no me equivoco, esto había sido en Nicaragua, eh, porque muchos empleados que estaban trabajando en el hotel en ese momento ya no estaban trabajando más, probablemente las cámaras de video para poder, no sé, documentar que efectivamente D'Artés había ingresado a la habitación de ella y demás, ya no se contaban. Entonces, esto, digamos, con el paso del tiempo siempre es verdad que perjudica de alguna manera la averiguación de la verdad y dar por probados los hechos. Pero no obstante eso, esto no es tampoco imposible hacerlo y en la sentencia que salió publicada en el día de hoy es una prueba de ello, porque fíjate que en la aplicación de todos estos estándares que te estoy mencionando, finalmente se pudo dar por probado este hecho de victimización sexual. Así que ese camino se va transitando. ¿Qué pensás que vamos camino a que si son delitos sexuales cometidos contra menores, contra niñas, niños, el tiempo ya no sea un límite para las denuncias? ¿Pensás que se pueda transitar un camino Eso, hacia eso? en realidad, eso ya está vigente. Desde el año 2015, eso ya está vigente, digamos. Una persona que sufrió un hecho de victimización sexual, suponete, no sé, a los 10 años, bueno, puede denunciar este hecho y no va a prescribir la acción penal cuando tenga, no sé, o 18, o cuando tenga 20, o cuando tenga 30, o cuando tenga 40, o cuando tenga 50 o 60 años, o los años que sea, digamos. Eso ya está vigente en el país a partir del año 2015. Seguramente vos recordarás que uno de los principales promotores de esta reforma en su momento fue el diseñador Piazza, un propio hecho de victimización sexual que sufrió y que fue uno de los principales impulsores de que se modificara la ley en la Argentina en el año 2011 y después se profundizó esa reforma en el año 2015 y también viene de la mano con un movimiento reformista en este sentido a nivel internacional. España hizo esta modificación en el año 99, esa modificación de España inspiró una modificación
en el año 2007 en Chile, y finalmente después esa modificación en Chile terminó inspirando con este movimiento o con este impulso que hizo Roberto Piazza en nuestro país en el año 2011. Entonces, digamos, es cierto que a nivel internacional esto ya está instaurado. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que las leyes penales siempre rigen hacia adelante, nunca rigen hacia el pasado. Entonces, esta ley que te estoy hablando, que se modificó y que entró en vigencia en noviembre del 2015, solamente abarca a los hechos de victimización sexual que ocurren en el territorio argentino a partir de noviembre del 2015. Pero tenemos un Ahí va. problema con aquellas víctimas de violencia sexual que fueron víctimas, no sé, suponete en los 80 o en los 90, porque esta nueva reforma no se les aplica a ellos, porque no se puede aplicar retroactivamente. Entonces ahí hay todavía un debate que no está saldado a nivel interno en nuestro país, y que en muchos casos dicen, bueno, digamos, si bien quizás no se puede impulsar la acción penal, porque ya el hecho prescribió, algunos jueces deciden habilitar, y seguramente habrás escuchado esto, lo que se conocen como juicios por la verdad. Los juicios por la verdad son procesos judiciales que no van a terminar con una condena, pero sí van a terminar con una declaración de si el hecho efectivamente ocurrió o no ocurrió, que es una manera de reparar a las víctimas de violencia sexual. Eh, Así que ese es un poco el panorama en el que actualmente está atravesando los debates en materia de violencia sexual contra la infancia en nuestro país. Javier, escuchándote esta última parte me hace acordar un poco al proceso que fue desarrollando el sistema penal para juzgar a los crímenes del genocidio argentino, ¿no? Ir Sí, encontrando también. hay una diferencia importante porque en los casos de los crímenes de terrorismo de Estado en nuestro país, los juicios por la verdad eran justamente para saber qué había pasado con aquellas personas que habían sido detenidas y desaparecidas, y sobre todo se habilitaban para los familiares que le pedían, le reclamaban al Estado la respuesta de a dónde están, a dónde se los llevaron, eh, y demás. En este caso, la diferencia es que, digamos, vos acá tenés una víctima que está viva y que te dice, a mí me agredió, me violó, me abusó sexualmente tal persona en tal momento, en tal circunstancia. Es decir, la víctima sabe cuál es su verdad. Lo que necesita Concretamente. es que el Estado se la reconozca, Ahí va. ¿no? Digamos. Hay una Entonces, hay diferencia. una diferencia importante en esa situación. Por eso, para algunos, y yo me enrolo en esa vertiente, no estoy muy de acuerdo con llamar estos procesos como procesos o juicios de verdad o por la verdad, porque la víctima sabe, digamos, a diferencia de los casos que vos estabas comentando recién, son más bien procesos del orden reparatorio, por decirlo de alguna manera. Ahí va. Justicia reparatoria. Por ese camino Claro, empezamos a pensarlo. Javier, exacto. la última por mi parte, al menos, en estos días se conoció la eliminación de muchos de los organismos referentes a mujeres y género. Hoy conocimos el cierre de las casas de acceso a la justicia. Mencionabas antes la adhesión de Argentina a convenios internacionales, a pactos internacionales. ¿Cómo crees que afecta ese aspecto justamente en la lucha contra los delitos sexuales? Bueno, claramente cuando la Argentina forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano, cuando elabora, digamos, un estándar que es muy conocido, sobre todo en los casos de violencia de género, que esto abarca no solamente la violencia sexual, sino también otro tipo de violencia, como los femicidios, como los crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ+, y demás, que se llama el estándar de la debida diligencia reforzada. Es decir, los estados tienen un deber profundizado en los casos de violencia contra colectivos en condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la comunidad LGTBIQ+, o el caso de las niñas, los niños, o el caso de las mujeres cisgéneros. Dentro de ese estándar consiste en ciertas obligaciones que tiene el Estado, como una de ellas es prevenir la violencia, investigarla cuando la violencia ya ocurrió, sancionar a los responsables para evitar transmitir un mensaje de impunidad, erradicar la violencia de género y reparar a las víctimas. Con lo cual, la prevención y la erradicación de la violencia es necesario que el Estado, bueno, sea un Estado presente y que tenga, digamos, organismos especializados para erradicar y para prevenir los hechos de violencia contra las mujeres y los hechos
de violencia contra otros colectivos u otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, bueno, digamos, ahí es necesario reforzar esa presencia estatal justamente para cumplir y que la Argentina no quede expuesta a responsabilidad internacional. Ahí se puede abrir algún conflicto, ¿no? Se ve tanto ajuste sin criterio que me parece que no se están observando algunas cuestiones a la que Argentina adhiere, como vos decís, a estos convenios internacionales y empieza Ujú, a flaquear en sus políticas públicas. ujú. Javier, no sé si te queda algo más para completar la participación. No, no, me parece que como, de nuevo, retomar esa importancia de los estándares internacionales y cómo puede cambiar una decisión judicial cuando se enrola en esos estándares y cuando no lo hace, ¿no? Me parece que este caso y lo que pasó en el día de hoy nos permite dar cuenta de eso y lo interesante de formar parte de un sistema de protección y de promoción de los derechos humanos. Gracias, Javier, por este ratito y nos quedamos con esta idea de seguir mirando estos organismos que tanta historia han hecho en Latinoamérica y lo siguen haciendo en estos temas que ingresan a la agenda de la mano del movimiento de mujeres y también están protegiendo derechos. Gracias por este rato. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Javier Álvarez, abogado especialista en delitos sexuales, pasó por el aire de la Freeway.